los ponencistas y a dar instrucciones más específicas, quisiera darle la palabra a Juan Carlos, que va a dar unas pequeñas palabras de inicio para esta mesa. Gracias. No, pero Alejandro, presenta tú a las personas y luego yo doy la introducción al panel y vamos con el panel, ¿sí? Ya. Bueno, el primer presentador es Tomás Campos. Tomás Campos es cientista político y magíster en ciencia política, convención políticas públicas de la Universidad Católica. Actualmente Tomás se desempeña como coordinador de COES y como coordinador del Observatorio de Conflicto Social, también de COES. Sus temas de intereses son desigualdad, conflicto social, movimientos sociales y políticas públicas. En segunda instancia tenemos a Juan Carlos Castillo, que es investigador principal de COES y en específico de la línea de interacciones grupales e individuales. Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Humboldt y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha participado como investigador en diversos proyectos Fondesit, entre los que se destaca Economía Moral de la Meritocracia y las Preferencias Redistributivas, y además es investigador responsable de la Unidad de Ciencia Abierta de COES. Finalmente, tenemos a Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros en este panel. Es profesora de lenguaje y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica con mención lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es Master in Publishing de la University College London, de Reino Unido, con un enfoque en publicaciones académicas. Su carrera ha estado relacionada con la edición académica de revistas, ha sido parte de equipos editoriales en revistas de humanidades y ciencias sociales, y ha realizado asesoría en materia de difusión a revistas de diversas áreas y ha coordinado la política editoriales a nivel institucional. Sus intereses de investigación giran en torno a la geopolítica y comunicación del conocimiento, el acceso y la ciencia abierta y la relación entre decolonialidad y publicaciones académicas. Actualmente se desempeña como asesora de difusión de revistas académicas en la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas CISBIT de la Universidad de Chile. Eso, le doy cada ponencista va a tener 20 minutos para presentar. Yo les voy a ir avisando por el chat si tienen, cuando les queden 5 minutos, y a las personas que estén dentro del panel pueden hacernos llegar sus preguntas por el chat de Zoom. Eso, ahora sí doy paso a Juan Carlos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, y le doy la bienvenida a todas y a todos a este panel sobre ciencia abierta. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, la idea de este panel es la siguiente. Nosotros estamos trabajando en temas de ciencia abierta en COES ya hace un tiempo, hace 1 o 2 años, y uno de los aspectos centrales en este segundo periodo de COES. Bueno, COES parte del 2013 y tenemos renovación después de 5 años. Estamos en el segundo periodo 2018-2023, y nosotros pusimos en énfasis acá en temas de ciencia abierta, así que hemos estado avanzando en eso por diferentes frentes, y este año ya tenemos una agenda un poquito más definida y hemos tenido algún par de eventos. Hicimos una conferencia hace un mes atrás sobre temas también de reproducibilidad, donde tuvo un invitado externo y también representante de la NID en esos temas, y quisimos estar presentes también en esta conferencia para seguir dándole un poco más de visibilidad y abrir este espacio de conversación en torno a ciencia abierta. Y quiero agradecer en particular a Bárbara Rivera, que es nuestra invitada así como externa a este panel, por haber accedido gentilmente a hacer presentación. Ella es experta en temas de acceso. Y les cuento la organización. Hay diferentes formas en que uno puede ordenar los contenidos relacionados con ciencia abierta. Eso es muy abierto y puede ser muy confuso. Y nosotros en general estamos operando, al menos dentro de COES, como pensando en 3 momentos de la apertura. Uno, apertura que tiene que ver con los datos que nosotros levantamos, la información que nosotros recabamos, cómo eso, o sea, la pregunta es si tiene que estar abierto o no, y si es así, cómo hacerlo, cuáles son las herramientas, la infraestructura que tenemos, necesitamos para poder hacerlo. Entonces, un primer momento es datos. El segundo es cuando ya tenemos los datos y hacemos el análisis de los datos. Cómo se abre esa parte del análisis, si existe una crisis al respecto o no en apertura de análisis de datos,
y eso se asocia al concepto de reproducibilidad, que es lo que voy a tratar yo luego de Tomás. Y en tercer lugar está el tema del acceso ya cuando está el producto de investigación. Entonces tenemos los datos, los analizamos y finalmente, como ustedes saben, publicamos esos datos en algún formato. Y ahí hay un montón de trabajo ya hace años, digamos, no puede decir un par de décadas, sobre la crisis que hay en la apertura de los productos de investigación, y de ese tema entonces nos va a estar hablando Bárbara. Ya ese es como el orden y ese es como el sentido que tiene estas tres presentaciones que están organizadas en este panel. Así que sin más, con ese contexto muy general, le doy el paso a Tomás Campos para que nos hable del tema de apertura de datos de investigación social. ¿Ya me escucho? Ya, bacán. Voy a compartir pantalla al tiro. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve? ¿Sí? Que no veo las caras, así que... Sí, está bien. Okay, ya, gracias. Bueno, como les contaba Juan Carlos, por mi parte yo voy a comenzar con una descripción un poco de la experiencia que tenemos en COE sobre datos abiertos. Esto obviamente es un esfuerzo que ha sido bien colectivo, bien colaborativo entre todas las personas del centro, asistentes de investigación, investigadores e investigadoras que están asociadas al centro como a la agenda de Open Science o de ciencia abierta. Así que yo solamente voy a hacer como una descripción bien general de los esfuerzos que hemos hecho dentro de COES, la justificación un poco de por qué estamos haciendo esto, y cuáles son obviamente los avances y las proyecciones que tenemos para este año, como, bueno, lo que queda de año, como para los próximos años y lo que nos queda de periodo de financiamiento. Entonces quería partir primero con una serie de antecedentes. Bueno, voy a hacerlo obviamente muy rápido, dado que me imagino que Bárbara y Juan Carlos también van a conversar sobre estos temas. Pero es importante relevar la importancia de la evidencia en el mundo contemporáneo actual. La evidencia nos permite a nosotros desde las ciencias sociales otorgar precisión y confiabilidad obviamente a las conclusiones, a los distintos supuestos que nosotros podemos hacer, y a la publicación obviamente que conllevan todo el trabajo de investigación. A su vez, en el mundo actual obviamente todos sabemos un poco la aparición de distintos grupos polarizados en la sociedad, y que también obviamente tenemos una influencia bastante grande de la falsa información o la fake news que dan vuelta en redes sociales y obviamente en medios de comunicación que quizás puedan replicarla. Entonces, en este momento un poco de crisis, que es donde las ciencias sociales tienen un rol bastante importante, dado que las ciencias sociales son las que permiten entender un poco cómo nos comportamos en sociedad y las distintas instituciones y actitudes respecto de un sinfín de temas, pero enfocado evidentemente en el colectivo, como sociedad entendemos ciertos procesos. Entonces, desde esa perspectiva, es que nosotros también queremos relevar un poco la problemática, el tema de las publicaciones y de cómo se hace ciencia actualmente. Primero, hay bajo incentivo, obviamente, a la apertura de datos y la replicabilidad. Eso significa que los incentivos actualmente están puestos en la publicación misma. Obviamente todas las carreras académicas de investigadores e investigadoras están enfocadas en la publicación en revistas de alto impacto o en revistas top de área. Y eso implica que la probabilidad de publicación es más alta en función de los resultados, y de que el resultado puede ser eventualmente más llamativo, más innovador, y no necesariamente la probabilidad de publicación está determinada por la confiabilidad de los datos, por la rigurosidad metodológica o por el análisis que se hace en esas publicaciones. Entonces, dado que las ciencias sociales tienen un rol bastante particular actualmente y el incentivo de publicación está enfocado hacia otras dimensiones de la investigación, es que nosotros queremos relevar el problema, la falta de transparencia. Dado que los incentivos son distintos, no hay un orden sistemático, al menos a nivel nacional, y bueno, algo que voy a tocar en unos minutos más,
para fomentar la replicabilidad y la transparencia y el acceso y la apertura de la investigación y de sus distintos componentes de investigación. Entonces, la falta de transparencia, evidentemente, dado estos incentivos a la publicación, puede llevar a resultados engañosos. Eso significa que hay un reporte selectivo de los resultados que pueden generar una investigación. Hay distintos casos un poco pragmáticos, simbólicos, de personas que han reportado selectivamente ciertos resultados o han trastocado los datos para tener un resultado un poco más innovador, y eso obviamente lleva a pensar que es una práctica no necesariamente general en todas las ciencias sociales, pero sí una práctica que eventualmente se puede repetir. Entonces, por ello, nosotros que en COES hemos tenido un esfuerzo específico para esta segunda etapa, para fomentar este tema de la transparencia, de la apertura de productos de investigación y el acceso a los datos. Entonces, bueno, para explicar un poco qué es COES, para la gente que no lo conoce, que está ahora asistiendo a la mesa, y muchas gracias obviamente a las personas que están escuchándonos. COES es un centro de estudio que está patrocinado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y como instituciones asociadas se encuentran la UEP y la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con el apoyo del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, que es el programa FONDAP, que depende de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia. El centro tiene como propósito generar investigación científica interdisciplinaria dentro de las ciencias sociales, formar capital humano avanzado y contribuir al desarrollo de políticas públicas. Para este objetivo, COES está organizado en torno a 4 líneas de investigación: líneas de dimensiones socioeconómicas, de interacciones grupales e individuales, de conflicto político y social y de geografía del conflicto y la cohesión. 4 agendas transversales, que eso obviamente un sello del segundo periodo del centro, que se enfocan en género, migraciones, élites y en el proceso constituyente, que obviamente es algo que, como consecuencia de todo lo que sucedió en el 2019 y ahora con el plebiscito de hace un par de semanas, y una unidad de conexión con la sociedad, que se llama Evidencia, Conexión e Incidencia, que es ESI, que es una unidad que está particularmente enfocada en cómo transformar la evidencia que presenta el centro y que recoge el centro para impactar o tener algún tipo de influencia en la discusión pública y en la toma de decisión de políticas públicas. Algo muy general, pero que nos permite entender que durante el primer ciclo el centro realizó esfuerzos por aumentar la colaboración entre las líneas de investigación, potenciar la provisión de investigación de calidad e incentivar instancias de formación, que ha sido un poco el sello que hemos tenido desde el primer año en el centro. Pero también hemos tenido otro objetivo y otro foco, que es la generación de datos originales para entender ciertas dinámicas sociales, políticas, económicas y territoriales de la sociedad chilena. O sea, además de todas las exigencias de publicación que tiene un centro como el nuestro, también tenemos un foco bien importante en la generación de datos originales. Y es aquí obviamente donde quiero hacer un foco, particularmente en 2 productos, y asociarlo obviamente al tema de apertura de datos. Respecto de los instrumentos de medición, tenemos variados instrumentos de medición, pero quería hacer un foco primero en el Estudio Longitudinal Social de Chile, que es una encuesta panel y representativa de la población nacional, que analiza la estabilidad y cambio en las creencias, aptitudes, actitudes y percepciones que tenemos los chilenos y chilenas respecto a la convivencia y el conflicto en nuestra sociedad a lo largo del tiempo. La conformación del estudio obviamente es algo bastante complejo. Es un equipo de trabajo multidisciplinario, interuniversitario, obviamente con las universidades que forman parte del centro. Es una batería de preguntas, una encuesta que dura aproximadamente 50 minutos, por sobre alrededor de 400 ítems, y actualmente tenemos una base de datos con 4 mediciones, o sea, 4 olas de aplicación, dado que es un estudio longitudinal, y que fue aplicada a una muestra de sobre 3.000 personas, contando obviamente la muestra original y obviamente una muestra de refresco de 1.500 personas, pero que debido obviamente a la tasa de respuesta y todo, estamos sobre las 2.000 personas que han participado en estos estudios durante las 4 olas. Actualmente se está terminando de definir el cuestionario para la próxima aplicación de la 5ª ola, pero este estudio longitudinal en particular es uno de los productos transversales e instrumentos de medición más importantes que tiene el centro, porque nos permite entender, como bien dice en la pantalla, los cambios y en las percepciones y actitudes de las personas respecto a temas de convivencia y conflicto, y que en el contexto que estamos actualmente toman mayor relevancia. Por otro lado, también tenemos el Observatorio de Conflicto, que es la medición de la protesta social,
como nosotros lo entendemos, acciones contenciosas, utilizando 18 medios de comunicación nacionales y regionales con el objetivo de analizar y describir la conflictividad en Chile, sus distintas dinámicas y sus continuidades o descontinuidades. El esfuerzo, o sea, el esfuerzo más grande que se hace dentro del Observatorio de Conflictos es poder sistematizar la información, dado que es una codificación y una recolección en base a un equipo de trabajo que tenemos nosotros, y actualmente tenemos sobre 30.000 reportes de prensa, para una base de datos sobre 23.000 acciones únicas de protesta para el periodo 2009-2019. Esto obviamente está basado en un riguroso proceso metodológico de recolección y basado en técnicas internacionales de análisis. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar obviamente experiencias internacionales exitosas en el estudio de la protesta y amplificar un poco el espectro de análisis, amplificando los medios de comunicación para eliminar ciertos sesgos y poder entender desde COES un poco qué pasa con la protesta social en Chile, qué es lo que se demanda, cuáles son los actores que participan, cuáles son las técnicas utilizadas, cuál es la relación entre protesta y fuerzas de orden, bueno, carabineros y fuerzas armadas en cierto último momento de los últimos meses. Y lo desafiante de este proyecto también, al igual que el SOC, es cómo tratar los datos, la rigurosidad metodológica de la selección de los datos y el análisis, evidentemente. Y el Observatorio de Conflictos no son las únicas instancias de recolección de datos o iniciativas de recolección de datos que tenemos en el centro. También quiero relevar la primera encuesta que realizamos en el centro, que fue la encuesta nacional de COES en el año 2014, que fue una encuesta de corte transversal, pero que sirvió para definir el esfuerzo de ELSOC, que fue obviamente una encuesta que se hizo posterior. También tenemos el Observatorio de Huelgas Laborales, que es una iniciativa en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado, que, al igual que el Observatorio de Conflictos, utiliza medios de comunicación como también fuente administrativa para identificar la actividad huelguística en Chile. Y otros productos que actualmente se están desarrollando en el centro, como el Observatorio de Gobierno e Innovación Pública con la Universidad Diego Portales, que actualmente está sirviendo como un observatorio legislativo, donde podemos observar los avances en distintas materias legislativas. El indicador de bienestar territorial también, que está a cargo del Centro de Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez, que también permite obviamente entregar distintos indicadores sobre el territorio y sobre distintos espacios locales, y su nivel de equipamiento cultural, de acceso a distintos bienes, etc. Entonces, dentro de COES, hemos generado un gran espectro amplio de datos, con el objetivo, obviamente, de aumentar nuestro nivel de publicación de calidad, obviamente de formación de estudiantes de pre y posgrado, que puedan utilizar estos datos para sus distintos trabajos, como también para impactar la política pública y la discusión pública. Entonces, particularmente, ¿qué estamos haciendo con estos datos? Y eso es como el gran desafío que tenemos para esta segunda etapa, que es donde tenemos un gran número de datos, que obviamente pueden ser utilizados o no por distintas personas, y distintos tipos de personas, me refiero a sea academia, sea estudiantes, sea gobierno, sea ámbito público, ámbito privado. Entonces, dado que para esta segunda etapa nos encontramos con este gran volumen de datos, es que tuvimos que adaptar nuestros objetivos y nuestra agenda de investigación para así impactar en mayor medida el ámbito público a través de la evidencia. Entonces, a través de la evidencia fue que se consolidó la unidad de políticas públicas, que sería ESI, dentro del centro, para tratar de generar obviamente una mayor conexión con el ámbito público y utilizar la evidencia para aportar e incidir en la toma de decisiones. Y donde también definimos lineamientos iniciales y dimensiones de ciencia abierta. Esto es porque uno de los compromisos que tomamos para el segundo periodo de COES, que son los segundos 5 años de financiamiento, fue aumentar o avanzar en la comprensión de ciencia abierta y cómo nosotros como Centro de Investigación de Ciencias Sociales, con fondos públicos, podemos obviamente disponer o disponibilizar nuestra producción académica de mejor forma. Entonces, en términos de ciencia abierta, nosotros definimos 3 conceptos clave para el desarrollo de esta agenda en el centro, que serían los datos abiertos, que es lo que particularmente estoy conversando ahora, reproducibilidad, Juan Carlos nos va a contar un poco más sobre ese tema, y acceso a productos de investigación, que, como decía Juan Carlos, Bárbara nos va a explicar un poco más.
Entonces, un primer ámbito desde el centro que nosotros tomamos medidas fue el repositorio de datos de COES. Esto, obviamente, en términos de apertura de datos, para el trabajo del repositorio de datos de COES, bueno, distintos asistentes de investigación como investigadores del centro, como Juan Carlos, y creo que también veo a Patricio Cuncilla ahí también, que estuvo liderando este tema en un inicial. Y pues logramos consolidar durante este año un repositorio de datos COES bastante completo, que aquí está una imagen, está en el Harvard Dataverse, y aquí pueden ver que dentro del repositorio COES nosotros tenemos 4 subrepositorios. Tenemos el Estudio Longitudinal Social de Chile, el SOC, tenemos Observatorio de Conflictos, Observatorio de Huelgas Laborales y la encuesta nacional de COES del 2014, que sería el ENACOES. Entonces, ¿esto qué nos permite? Aparte de tener obviamente nuestros datos colgados en un servidor externo, que esta plataforma permite disponibilizar los repositorios y bases de datos, que son de libre acceso y libre exposición, y lo bueno de esto es que hemos podido aumentar significativamente y drásticamente el ritmo de descarga en 6 meses. Entonces aquí hice una pequeña tabla para ejemplificar que hemos aumentado en distintos casos, pero hemos duplicado, cuadriplicado, o bueno, más de 7 veces el nivel de descargas que hemos tenido por disponibilizar nuestros datos en Dataverse, y en comparación a cuando antes teníamos estos datos por solicitud. Entonces, las personas tenían que enviarnos un correo para acceder a estos datos, y eso obviamente, desde esto estamos contabilizando en el 2017 o el 2015, que son estos productos. Entonces, entre 3 y 4 años hemos tenido ese tipo de solicitudes, pero al momento de ingresar los datos a Dataverse, hemos amplificado drásticamente la utilización de nuestros datos. Nosotros también tenemos una caracterización de las personas que nos han ido solicitando los datos, pero al momento, obviamente, de tener estos datos en Dataverse, se abren más los datos, y por ende no hemos perdido, obviamente, el seguimiento. Es solamente que el ritmo de descarga es tan rápido que el seguimiento, obviamente, se hace un poquito más engorroso, pero de todas formas, la apertura de datos en términos de un repositorio de libre acceso y libre exposición de los datos del centro nos ha traído resultados bastante gráficos en términos de la disponibilidad de los datos y de las descargas que ha tenido. Entonces, en estos términos es que actualmente estamos avanzando con la apertura de datos, evidentemente, como les mostraba respecto del repositorio de datos, y particularmente con la consolidación del Laboratorio de Investigación Social Abierta, que esto es una iniciativa, un proyecto de colaboración para difusión e información de conceptos claves sobre ciencia abierta, donde este laboratorio es algo que estamos en esta formación, pero que está en proceso de consolidación de meses, y eso nos ha permitido también generar un equipo de trabajo, que de hecho veo algunas personas que están acá en el Zoom, que obviamente nos ha permitido avanzar en la aplicación de protocolos para avanzar hacia la apertura de datos, para avanzar hacia la reproducibilidad y el acceso a productos de investigación. Entonces, el Laboratorio de Investigación Social actualmente tiene como objetivo aumentar la difusión y la formación en dimensiones de ciencia abierta dentro de la comunidad del centro, en coordinación con ESICOES, dado que es una unidad nueva que también está enfocada en la formación. Y esto es porque tenemos una necesidad de formar a la comunidad científica en distintas etapas de su formación y elementos nuevos para la realidad chilena. Esto porque Open Science es un concepto ya que internacionalmente ha tenido bastante avance, pero que a nivel nacional nosotros hemos podido detectar que no están así. Entonces, para transformar totalmente la cultura organizacional y todos los procesos que tienen los investigadores e investigadoras de sus procesos de investigación, es que es necesario generar todo un proceso de difusión y de formación, y eso es lo que actualmente estamos haciendo y avanzando, sin obviamente dejar de lado el proceso de apertura, que obviamente está reflejado en el repositorio de datos que les acabo de mostrar. Entonces, actualmente lo que nosotros estamos avanzando para seguir profundizando las dimensiones de ciencia abierta es que estamos realizando pilotos de tratamiento de datos abiertos con proyectos internos. Estos proyectos internos son los minicodes, que generan en distinta medida o en distinta dimensión a los proyectos que ya les mencioné, generan distintos datos originales.
Entonces, nuestro siguiente paso va a ser tratar de trabajar con las personas a cargo de estos proyectos y empezar a tratar los datos para que esos datos puedan eventualmente ser dispuestos en una nueva plataforma, en un nuevo repositorio online. Estos nuevos repositorios tienen relación porque queremos generar obviamente nuestros propios servidores o sitios web repositorios para que nuestros proyectos estén disponibles. Dado que también nosotros encontramos que hay distintos repositorios a nivel internacional que tienen distintas limitaciones, entonces nosotros, obviamente, a través del trabajo que quiere realizar el Laboratorio de Investigación Social Abierta, queremos generar un repositorio que sea mucho más amigable y ad hoc a los objetivos que tiene el centro. Por otro lado, también le vamos a poner un énfasis de datos abiertos y reproducibilidad, y esto tiene que ver con que actualmente estamos en redacción de informes sobre experiencia exitosa de curatoría de datos para estos nuevos repositorios que queremos armar, y de protocolo de reproducibilidad en términos de código y en términos de documentación de los datos. Entonces, quería terminar la presentación solamente dejando un par de ideas centrales, que es que dentro de CODES tenemos como objetivo la responsabilidad en términos de tratamiento de los datos. Esto significa que tenemos como prioridad la rigurosidad para organizar, sistematizar y documentar la información. Esto significa también la adaptación de tecnologías nuevas de investigación, sean como repositorios online o códigos abiertos para visualización, pero que nos permite profundizar la apertura de datos. Y para esta apertura de datos, nosotros también consideramos que hay que estar preparados, dado que es una corriente nueva en Chile, pero no así en el ámbito global, y particularmente la NID ya ha tomado ciertos avances, ciertas direcciones en virtud de comenzar a ciertas exigencias o ciertos requisitos en términos de ciencia abierta. Nosotros como centro financiado por la NID a través del programa FONDAP, es que tenemos que estar más o menos al corriente respecto de esos avances. Y esto obviamente nos lleva a que mayor apertura y mayor transparencia permite mejorar la calidad de las publicaciones, permite tener resultados confiables, replicables, y obviamente datos que están disponibles obviamente para toda la comunidad y la sociedad, sea científica o nacional, y mejorar obviamente el impacto que tienen las investigaciones en la política pública. Bueno, para finalizar, les dejo un poco el link del repositorio de datos CODES para ver si les interesa visitarlo, y obviamente utilizar los datos. Están todos más que bienvenidos y más que bienvenidas. Y en caso de que quieran saber más sobre el Laboratorio de Investigación Social Abierta, pueden escribir a mi correo y nosotros obviamente completa y absolutamente disponibles para trabajar en conjunto. Así que eso, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por tu presentación, Tomás. Doy paso a la presentación de Juan Carlos. ¿Tienes para compartir? Sí. Te recuerdo, Juan Carlos, que yo te aviso cuando te queden, por el chat interno del Zoom, te aviso cuando te queden 5 y 1 minuto. Perfecto. Estamos un minuto acá, estoy como ordenándome acá. Ya, a ver si ahora puedo. Les recuerdo a todos los demás que si quieren enviar preguntas, lo pueden hacer por el chat de Zoom. La vamos a ir recibiendo. Ahí está. ¿Ya se ve ahí? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Y gracias nuevamente por estar acá en el panel. Lo que yo les voy a contar ahora tiene que ver con temas de reproducibilidad. Vamos con esta. La pregunta con la que quiero comenzar es si existe una crisis de reproducibilidad actualmente en ciencias sociales, ¿ya? ¿Y eso por qué? Bueno, antes de entrar a intentar responder esa primera pregunta, voy a hablar de qué se trata la reproducibilidad. Y para poder definirla, yo creo que el mejor esquema que he encontrado, que es este que está acá,
que no es muy bueno, o sea, no es muy claro de entrada, pero se los voy a contar porque yo creo que aquí hace una muy buena distinción respecto de reproducibilidad y conceptos vecinos que a veces uno confunde. Cuando uno habla de reproducibilidad es cuando puede, en base a los mismos datos de una investigación original y efectuando los mismos análisis, llegar al mismo resultado, ¿ya? O a lo mejor si esa investigación no es reproducible, llega a un resultado distinto, pero la idea es intentar como repetir lo mismo que hizo el investigador o la investigadora original, mismos datos, mismo análisis. Eso es distinto al tema de la replicabilidad, que yo creo que es lo que más se confunde, y replicabilidad se relaciona con tener los mismos análisis, pero datos distintos, ¿ya? O sea, tengo datos distintos, aplico el mismo análisis y trato de replicar ese estudio, y la idea es poder llegar a los mismos resultados replicando, ¿ya? Diferentes datos, pero el análisis es el mismo. Y hay otros conceptos que también se pueden derivar de estos primeros, que son el de robustez y el de generalizabilidad. La robustez tiene que ver con los mismos datos y análisis un poco distintos, adaptar un poco los análisis, tal vez someter el modelo o la hipótesis a un poquito mayor presión y llegar, esperemos, al mismo resultado. Y el otro cuadrante que nos falta para completar esta figura es cuando tenemos datos distintos y análisis distintos, y ahí hablamos de la generalizabilidad. Ya están los famosos estudios de generalizabilidad. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las posibilidades de reproducibilidad de nuestras investigaciones, es decir, que otros equipos de investigación puedan acceder a nuestros datos, por eso fue la primera presentación de Tomás, y también a la forma en que nosotros realizamos estos análisis. Los análisis, sobre todo en investigación cuantitativa, también parte al menos de la investigación cualitativa, se efectúan mucho con programas, digamos, programas con software de análisis, y muchos de esos programas recientemente se operan a través de código. Ya código, uno escribe la sintaxis y el análisis, y eso en el fondo permite procesar los datos, y se supone que si uno tiene ese código y parte llamando los datos originales, debería llegar al mismo resultado y no podría reproducirlo. Ahora entonces vamos a la pregunta original. ¿Existe una crisis de reproducibilidad en ciencias sociales? Esto se ha instalado sobre todo a partir de algunos escándalos que han existido, voy a hablar después de eso, escándalos que tienen que ver con falseamiento de datos o con otro tipo de conductas tal vez un poco cuestionables de investigadores y equipos de investigación también sobre los resultados que se publican de los diferentes proyectos de investigación. Y esto es una encuesta que se hizo a investigadores y más de la mitad dice que sí, que los investigadores e investigadoras mismos perciben que existe una crisis de reproducibilidad. Es decir, yo creo que esto se constata porque cuando uno muchas veces a lo mejor quiere reproducir otra investigación, es muy difícil acceder a los datos de esa investigación y es difícil acceder al código de esa investigación para poder reproducir esa investigación. Y esto de reproducir no tiene que ver necesariamente con temas de ser como una policía como de la ciencia y estar viendo si es que la persona en realidad lo hizo bien o lo hizo mal, sino que si alguien ya investigó algo, ¿por qué voy a reinventar la rueda? Quiero ver si puedo reproducirlo y a lo mejor a partir de eso proponer algún avance en esa investigación, ¿ya? Y también tiene que ver con aprender, ya uno aprende cómo las otras personas hacen su análisis, yo lo trato de reproducir por temas incluso solo de aprendizaje, y eso sin duda puede también contribuir a generar mayores capacidades en equipos de investigación para hacer mejor investigación. Pero bueno, el tema es que si uno suma acá 52 y 38 que dice que sí, que hay algo de crisis, tenemos casi más de un 80% de los investigadores que perciben que existe una crisis de reproducibilidad. Un par de elementos más del análisis de esta encuesta que se hizo a investigadoras e investigadores sobre reproducibilidad. Una pregunta bien interesante es qué factores pensaban ellos que contribuían a esta crisis. Y acá 2 o 3 principales tienen que ver con reportar selectivamente los resultados de investigación, es decir, no reportar todo lo que uno finalmente analiza, sino que selectivamente uno elige lo que más calza con la hipótesis que uno tenía y lo otro lo esconde un poquito por temas de aumentar las posibilidades de publicación, que es justamente la segunda, ¿ya? Presión para publicar. Existe una gran presión para publicar actualmente. Esto tiene que ver con el tercer tema que viene después, que lo va a tratar Bárbara, con el tema de las publicaciones y el acceso a estos productos de investigación, porque existe mucha presión actualmente en las universidades para publicar. O sea, la verdad que no para publicar, sino que cuando se habla de publicar, es publicar en cierto formato, que son en revistas de alto impacto, que son propiedad de consorcios editoriales con fin comercial. Entonces, hay una gran presión por estar ahí, y eso muchas veces hace que
que uno, en el quehacer de la investigación, tal vez como que no sea lo más transparente posible, porque trata de mover sus datos y sus análisis para que sean resultados que llamen la atención y que sean de impacto. Y otras que tienen que ver más con temas estadísticos, qué sé yo, falta de guía e información, en fin. Pero eso yo diría que son los principales. Y la otra pregunta, que es como la otra cara en la moneda de este estudio, es qué factores podrían aumentar la reproducibilidad. Y el primero que se nombra acá es mejor comprensión de estadística, mejor supervisión, mejor diseño, mejor enseñanza. Y esto igual es bien interesante porque esto nos habla que cuando se piensa en las causas de esto, se asocia mucho más al tema de la publicación, pero cuando se piensa en cómo tratar esto, tiene que ver con enseñanza y formación. Y yo creo que eso también es parte del sentido de lo que hablaba Tomás al principio, que nosotros tenemos en COES, de ojalá comenzar con una labor más de formación, primero empezar a discutir solamente esto, es como una cosa bien así, de instalar el tema, por eso la presencia de este panel en esta conferencia, hablar un poco de apertura, de reproducibilidad, y después ver formas en que uno puede comenzar a poner a disposición de la comunidad académica herramientas que permitan efectuarla, digamos, y también enseñar a hacerlo. Y aquí está uno de los típicos, como, no es el único, pero es como bien icónico, el caso de este profesor que se llama Diederik Stapel, que fue acusado, digamos, de falsear datos para lograr publicaciones de alto impacto. Él tenía un laboratorio de investigación y publicaciones publicadas en muchas revistas de muy alto impacto. Y finalmente parte de su equipo de investigación lo denunció, que le estaba falseando, inventando datos para poder lograr ese tipo de resultados que eran muy, muy sorprendentes. Y finalmente, obviamente, fue, digamos, un juicio, tuvo que salir de la universidad. Y este tipo de casos como que salen de vez en cuando y han sido como reportados. Y esto se asocia principalmente a esto que aparecía antes en la encuesta, que tiene que ver con el sesgo de las publicaciones y con la presión con publicar. Y esta otra imagen que voy a mostrar al respecto tiene que ver con el tema de la del sesgo de publicación. Acá está, en este gráfico, en las columnas se representan aquellas investigaciones que tienen resultados fuertes, digamos, como notorios, digamos, de muy alto impacto, resultados mixtos, que las cosas funcionan o no funcionan, y resultados nulos, que es cuando en realidad no funciona lo que uno proponía. La hipótesis, en el fondo, no logra ser comprobada, o el lenguaje más estadístico, no se logra rechazar la hipótesis nula. Y aquí está, en esta investigación que analizó 221 experimentos sociales, de ciencias sociales, que la mayor parte de los resultados donde no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que no resulta lo que uno esperaba, no son publicados, ya no están ni siquiera escritos, que es el cuadro negro que está acá. Mientras, cuando uno logra lo que uno quiere en la investigación, eso generalmente se publica en artículos en revistas de alto impacto, digamos, y no tan alto impacto, pero eso es lo que está publicado. Entonces, dado este sesgo de publicación orientado a las cosas que sí resultan, a lo cual estamos acostumbrados y en general no se cuestiona mucho, creo que es bueno cuestionarlo, porque no sabemos todo lo que pasa acá, y eso sin duda sería un tremendo aprendizaje para, en primer lugar, tal vez no volver a hacerlo y no volver a avanzar. Entonces, hay un sesgo grande de publicación de que solo las revistas aceptan esto. Eso está cambiando últimamente, pero en general se acepta cuando uno tiene resultados que son impactantes, que uno logró lo que quería. Entonces hay una gran como caja negra de que no sabemos un montón de cosas que se están haciendo en investigación y que no resultan y que deberíamos de todas formas saberlas y que también deberían estar abiertas y nosotros poder reproducir esas investigaciones. Y ahí avanza, digamos, la relación con el tema de la reproducibilidad. Y esta cultura famosa que está instalada en las universidades de publica o perece, y de nuevo, aquí cuando se habla de publica, yo creo que es una publicación con un apellido específico que dije antes, que es publicación en revistas de alto impacto, que en general son, que tienen barreras de pago muy grandes, que hay que pagar por los artículos, y que son de consorcios editoriales comerciales. Esto no es en absoluto una crítica a la publicación, yo creo que parte de nuestra responsabilidad ética como investigadoras e investigadores que tenemos, además trabajamos con fondos públicos, es publicar el conocimiento. El tema es que la forma en que se publica el conocimiento actualmente tiene muchas barreras para la reproducibilidad y muchas cosas más, pero también para la reproducibilidad. Entonces, parte de esto es que los equipos de investigación en general no abren sus procesos de investigación porque tienen como este miedo a que a uno le roben la idea y que alguien se la robe y la publique, cosa que igual
evidencia de que eso a veces pasa, por la misma presión a publicar. Entonces muchas veces el código la gente lo esconde, ya como que no quiere mostrar cómo hizo los análisis. En general las personas son muy reticentes a mostrarlo y a entregar ese código. Luego está el tema famoso del p-hacking, o el como estar buscando constantemente valores p significativos, las estrellitas que nosotros conocemos en tablas de regresión, y que en general como que se le da vuelta, digamos, los datos una y otra vez hasta que aparece algún resultado que sea significativo, que uno entiende significativo como rechazar la hipótesis nula, y que es algo que uno está como comprobando de acuerdo a la hipótesis que tenía. Y el caso más extremo también que ocurre, que es el falsamiento de datos. Gente, de hecho, inventa datos, como el caso del profesor que vimos recién, para poder así lograr publicaciones de alto impacto. Ya. Eso entonces. ¿Cuál es el problema de esta crisis? Y aquí es lo que ha impulsado a la comunidad científica en términos de apertura, como en esta agenda grande de ciencia abierta, que tiene que ver con reproducibilidad, tiene que ver con acceso a publicaciones y también con acceso a datos, es volver a los principios como originales y primarios de la ciencia. Esto no es algo así, porque se habla como de la revolución de la apertura, como que es algo nuevo, y en general esto uno lo puede contar de otra forma muy distinta, que esto es volver a la ciencia como originalmente era y nunca debió alejarse de ese camino, y que parte de eso tiene que ver con los monopolios de consorcios editoriales que han puesto las reglas del juego, de cómo se publica y qué es lo que se publica, y además con barreras de entrada muy, muy grandes. Entonces, una pequeña vuelta a los principios de la ciencia, como fueron, yo creo que muy, muy bien expresados por Merton. Universalismo, que cualquier persona puede contribuir al conocimiento científico, independientemente de su origen. Esto no tiene ninguna barrera de entrada, cualquier persona puede contribuir, independientemente de sus credenciales, digamos, académicas, cualquier persona puede contribuir a esto. La comunalidad, cuando uno tiene hallazgos científicos, sobre todo cuando son financiados por fondos públicos, estos ya pertenecen a la comunidad y no son propiedad de quien los descubrió. Tiene que ver esto con una discusión mucho más amplia que de quién es el conocimiento. ¿Tiene dueño el conocimiento? ¿Podemos venderlo, por ejemplo, como se hace en nuestro país? Dicho sea de paso, que sabemos que el conocimiento se vende en la formación universitaria y diferentes tipos, y también en la formación primaria, digamos, a nivel escolar. Todo el tema de la educación tiene que ver, básicamente, la crisis con el cuestionar la venta del conocimiento. El tema del desinterés, es decir, que el investigador debería estar orientado por la búsqueda de la verdad, eso es como un ideal muy alto, y no por temas personales de orgullo personal, ni mucho menos por temas de plata. Y finalmente, esto que yo creo que para mí es como la mejor definición de ciencia que hay, que es escepticismo organizado. Que los hallazgos no se aceptan porque sí, ni porque quién los hizo, ni quién los publicó, ni en qué revistas están, sino que se requieren pruebas. O sea, nosotros estamos siempre llamados a ser escéptico, y ahí hago un par de guiños al tema, ha sido súper interesante para hacer el vínculo con la contingencia más de la pandemia, lo que ha pasado últimamente, porque cuando pasó esta crisis famosa de los datos, del acceso a los datos, que todavía sabemos que eso todavía sigue, eso no se ha resuelto, están los famosos correos del MinSal, que no se quieren pasar, y está como esta evidencia que se publicó recientemente sobre un conteo paralelo, ¿cierto?, de los casos de los personas contagiadas y también personas fallecidas por el tema del COVID. Todo el tema de apertura ahí ha salido a la agenda pública de una forma súper interesante. Y cuando pasaba esto, y personas, por ejemplo, que eran parte de esta como mesa COVID, finalmente algunos se bajaron por esto, es porque no se mostraban los datos, digamos. Y ahí el gobierno, muchos como vocerías por parte del gobierno salieron diciendo, oye, como que estos científicos son como muy escépticos, son como incrédulos. Y uno decía, sí, pues igual por eso nos pagan, pues sí, parte de la ciencia es justamente ser escéptico y no comprarse las cosas fácilmente, y para eso uno requiere apertura y transparencia, y tenemos un derecho a tener acceso a los productos de investigación y a la información en general también del gobierno, de partida porque nosotros lo estamos pagando con nuestros impuestos, así que también es nuestra. Así que esos son como uno podría resumir como los principios que nos empujan en esta dirección de volver como al tema de la apertura, y el caso particular de lo que estoy haciendo énfasis yo en este momento de la presentación, con la apertura a los análisis, a la forma que nosotros hacemos los análisis de la información, y poder poner eso a disposición de la comunidad. Uno, por tema, yo siempre hago dos énfasis en esto. Uno, hay un tema ético, ya lo nombré varias veces, de fondos públicos, tenemos una responsabilidad respecto de devolver eso porque no es nuestro. Y también hay un tema de eficiencia. Yo creo que finalmente, igual esa me apuesta que la apertura es mucho más eficiente en temas de poder hacer avanzar la búsqueda de la verdad, como hacer
buena ciencia y ser mucho más eficiente, ser más rápido también, más colaborativo, todo lo que sea como colaboración y apertura, yo creo que hace que la ciencia sea mejor también, que sea mejor ciencia. Entonces, para terminar, quiero hablar de un par de herramientas, porque ahora he hablado como de la crisis y los problemas, hacia dónde habría que ir, y bueno, qué temas de herramientas de reproducibilidad uno podría considerar. Y aquí me voy a temas súper concretos, súper así como del quehacer cotidiano de los investigadores e investigadoras, cuando estamos en nuestro escritorio frente al computador, cómo hacemos nosotros investigación, qué tan abierto es ese proceso. Entonces aquí voy a nombrar tres herramientas que yo creo que deberían ser parte del proceso de investigación, o más que deberían, para no ser tan normativo, yo creo que ayudan mucho al tema de la apertura, ¿ya? Me quedan 5 minutos, me dice Alejandro. La primera es el tema de cómo nosotros escribimos. Y yo ahí hago bastante énfasis en temas de escritura en texto plano o texto simple, en lenguajes que lo permitan. Típicamente LaTeX, ahora más últimamente Markdown, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que son lenguajes de escritura que son libres de plataformas comerciales, y ahí en el fondo yo creo que el monopolio de Word, que es un lenguaje que pasa por plataforma comercial, o sea, es comercial y es monopólico, la verdad es que nos ayuda mucho, y esto no tiene que ver con dejar de usar Word, pero al momento de nosotros publicar nuestros resultados y nuestro análisis, que estén libres de plataformas comerciales. Y ahí todo el tema como Suite Office, que estamos como acostumbrados, que ese es como el entorno en que se trabaja, no tiene nada de abierto ni nada de reproducible. Así que hay que comenzar a acostumbrarse a trabajar en el lenguaje de escritura más simple y plano, libre de plataforma comercial. Segundo, porque este permite la propiedad y transferencia de los contenidos. Bueno, cuando uno escribe en Word y tiene un archivo, o en un programa comercial de análisis, que es SPSS, finalmente ahí los análisis no son de uno, uno necesita como esta herramienta de software para que los pueda leer y los pueda ejecutar, y uno tiene que pagar por eso. Y eso, sin duda, como que crea muchas barreras de reproducibilidad para las personas que no cuentan con esto. Así que deberían ser libres de plataformas también comerciales. O utilizar software que son declaradamente de código abierto y que también no son comerciales. Y lo otro que tiene que ver más con el quehacer y la eficiencia, que esto permite un foco más en el contenido que en el formato. ¿Ya? En la escritura en texto simple, nosotros estamos frente a esta hoja, digamos, simple, estamos solamente escribiendo y no estamos pensando en estas cosas que van, yo creo, haciendo un poquito más, ¿cómo decirlo? Yo diría incluso difícil, pero que también van como distrayendo el proceso de los contenidos porque uno se está preocupando que el justificar, que la negrita, que cómo se ve, qué sé yo. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado para el final. Gracias a esta herramienta uno se enfoca en el contenido y el formato que lo haga el software, digamos. Eso queda, o principalmente para un segundo momento. Nos enfocamos más en el contenido científico. Segundo, porque me queda poco tiempo, me apuro acá con esto, un flujo de trabajo reproducible, o sea, tenemos el contenido dentro de nuestros documentos de análisis y de escritura, texto plano, cómo armamos esto también tiene que ser reproducible, dónde están los datos, dónde están los códigos, dónde están los resultados, y para eso hay una serie de reglas y protocolos disponibles para orientarnos a cómo nosotros ordenamos la información, para que sea lo más reproducible posible y que no haya que estar llamando al autor o la autora por teléfono, oye, ¿qué significa esta celda Excel que marcaste con amarillo? Es como, típicas cosas como que cada persona ordena según su propia lógica. Esto es que ponerse de acuerdo en cierta lógica y declararla y decir, esto está ordenado así, entonces que sea mucho más fácil para terceros poder ejecutar los análisis y poder reproducirlos. Hay varios ejemplos de protocolo. Yo acá hago una propuesta, está en la presentación, después se las voy a mandar, está el link acá. Hay un protocolo que yo he estado desarrollando que se llama protocolo HIPPO, que tiene que ver con una cierta estructura de carpeta. Ya ahí están como las indicaciones o las sugerencias de cómo esto se puede implementar. Y tercero, el tema de la apertura del proceso de investigación. Yo creo que es igual ayuda a la reproducibilidad, no solamente publicar el código al final, sino que cuando uno está haciendo la investigación. Y para eso, yo creo que ayuda mucho el tema de anunciar la investigación que uno está haciendo desde, incluso antes de comenzar a hacerla, que es el preregistro. O sea, yo antes de meterme en los datos, anuncio mi hipótesis y abro desde ahí todo el proceso de análisis. Y hay plataformas bastante útiles, como el OSF, que es el Open Science Framework que está acá, que permite poner nuestros proyectos y abrirlo ahí desde el principio, poner toda la información ahí y que las personas que se interesen por esto, por nuestra investigación, puedan ver el desarrollo, cosa que en general es cerrado. Uno ve los productos, casi nunca ve qué hace el equipo de investigación entre medio, y aquí uno tiene la posibilidad de asomarse, digamos, a qué hacen diferentes equipos de investigación en su quehacer cotidiano. Así que yo igual lo recomiendo mucho
ir en esa línea. No, voy a saltarme el resumen, el tema de la crisis en primer lugar, y lo segundo era el tema de repetir cuáles son las herramientas que yo estoy presentando acá. Si alguien quiere más información de esto, yo creo que gran parte lo he podido elaborar gracias a este curso que hice el semestre pasado en Sociología en la Faxon pregrado sobre Ciencia Social Abierta. Ahí está el link, como les decía, les voy a poner el link a la presentación después en el chat. Y ahí está más información, de hecho las clases están ahí online, están los videos arriba, también está el material de apoyo. Por si quieren revisar de estos temas y otros, ahí los dejo y las dejo invitadas, y también si tienen comentarios y sugerencias, encantado también de recibirlos. Muchas gracias entonces por la atención, y damos entonces el paso a la siguiente presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. Damos paso a Bárbara. Ok, creo que se está cosa de compartir pantalla y a veces me confundo. Así que, ¿me dicen si ven, Perfis? Sí, está bien. Ya, a ver, espérame. Ya, ¿está bien si empiezo, Alejandro? Sí, puedes partir. Yo te aviso cuando te queden 5 minutos. Ya, gracias. Lo voy a necesitar probablemente. Ya, bueno, primero quería agradecer la invitación de Juan Carlos. Y... Bárbara, no sé si le pasa a otro, pero yo lo veo en negro. Ya. La presentación. Yo veo bien. Sí, no sé. Yo veo bien igual. Debe ser. Ya, entonces dale, Bárbara. Debe ser. Ya, pero me avisan, porfa. Para no ser loco. No. O sea, bueno, primero empezar por agradecer la invitación de Juan Carlos, del COES, y también, no sé si agradecer, pero reconocer el hecho de que no sea un panel de hombres, así que sea más diverso y los invitados. Y también reconocer que se está hablando de ciencia abierta aquí en Chile, porque creo que es bastante importante y es para una forma de también entrar en una conversación internacional. Y bueno, para eso quería como presentar, como decía Juan Carlos y Alejandro en un principio, como en esta sucesión, y ahora como que llegamos como a las publicaciones, y quería hacer una mirada crítica y más que nada plantear que no vengo como a decir como la verdad, sino que es simplemente en este camino que yo he emprendido con respecto a las publicaciones académicas y también en las lecturas que he hecho. Entonces desde ahí me planteo y prefiero situarme y posicionarme antes de estar como diciendo como pontificando, no es nada la intención. Así que la idea es como abrir una conversación, son más que nada lecturas y preguntas. Bueno, empezar con el concepto de acceso abierto, y yo hice como el ejercicio de entrar a Google y decir como ya, buscar Open Access, ¿no? Y ahí aparece este librito que me encantó, es muy bonito, muy feliz porque está en acceso abierto, pero y también sale este icono que es el más tradicional relacionado con acceso abierto, que es este candado naranjo que se abre, y también, pero también podemos encontrar el concepto de acceso abierto relacionado con editoriales comerciales, como las que nombró específicamente Juan Carlos, como Elsevier, y también con Sage, por ejemplo. Entonces, uno tradicionalmente quizás no haría esta relación, pero sí existe esa relación. Entonces, podríamos decir que el concepto de acceso abierto es como más bien, como un poco complicado, como que no está tan claro cómo se va desarrollando si puede estar relacionado como con un aspecto moral o ético, pero también está relacionado con estas editoriales comerciales que finalmente están profitando mucho con cobrar por el acceso a las publicaciones. Entonces, desde ahí, la Open Society Foundations plantea el concepto del acceso abierto como un modelo de publicación y distribución que hace que la literatura de investigación, que mucha de ella en todo el mundo está financiada a través de los impuestos, que esta literatura esté disponible gratis y en línea para el público y sin restricciones. Entonces, el acceso abierto lo podemos relacionar con los conceptos de gratis, inmediato, con los artículos académicos, pero yo también agregaría libros, datos, ¿no es cierto?, código y otras cosas. Los derechos para reusar, lo que esté online y que esté disponible.
Y obviamente, como es el nombre del panel, el acceso abierto es solamente un componente de la ciencia abierta, y podemos conocer con lo que presentó Juan Carlos y Tomás, que también están los datos, ¿no? Como Open Data, y también tenemos que desde ahí poder, la educación abierta también, las infraestructuras abiertas, y el hardware y muchas otras cosas más, pero es un componente más, el acceso a las publicaciones. Y cómo estas rutas, o sea, el acceso abierto, ¿cómo lo podemos lograr finalmente? Hay diferentes formas, y a eso se le llaman rutas o tipos, y hay una ruta que es verde y una dorada. La ruta verde tiene como centro a las bibliotecas y a los repositorios institucionales, y estos repositorios son los que cada universidad tiene un repositorio, y también otras instituciones pueden también construir los propios, ¿no? Y este consiste en que el autor o la autora, el grupo de investigación, hace un autoarchivo de una versión evaluada de la investigación. Y ¿eso qué significa? Que no tiene que ser necesariamente la versión final, con todos los diseños bonitos que le pone la editorial comercial o no comercial, sino que es la versión aceptada cuando ya pasó por la evaluación por pares, que es la forma más tradicional, ¿no es cierto?, y que está asociada con la excelencia de la investigación. Y la ruta verde tiene una posibilidad de embargo. ¿Qué significa eso? Que si uno cede sus derechos de alguna manera, en el acuerdo que hace al publicar, hay una posibilidad de que la editorial te diga como, bueno, no puedes poner esto por cierta cantidad de meses, sino que porque nosotros lo vamos a tener en acceso cerrado. Entonces, como nosotros lo tenemos en un acceso cerrado, vamos a perder ganancias si es que tú lo pones en un repositorio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y también está la ruta dorada, que tiene como centro la publicación en las revistas. ¿Qué significa eso? Que están inmediatamente disponibles en las revistas. Yo publico y la publicación está abierta. Y bueno, claramente no tiene embargos, y para que esto sea posible, al menos en las editoriales comerciales, se paga el APC, que es un acrónimo para Article Process Charges, y que estos pueden llegar a ser muy, muy caros, y eso lo vamos a revisar un poco después. Entonces, esto como, más que nada, como introductorio de saber un poco sobre acceso abierto a la información. Y también Juan Carlos y Tomás hablaron de por qué el acceso abierto, ¿no? Y creo que lo primero que se viene en mente, y también por lo que nace este movimiento en el 2002 con las declaraciones de Berlín, Bethesda y de Budapest, es que es como este planteamiento como el taxpayers argument, o sea, como decir, nosotros estamos financiando con fondos públicos, entonces la investigación tiene que estar disponible para todos. Entonces, bajo esta premisa, tiene que ser abierta la información. También algo positivo que se ha planteado sobre el acceso abierto es que este aumenta el impacto de las investigaciones. Entonces, como está abierto, lo pueden leer, puede ser más citado. Otro momento que lleva también a la necesidad de este acceso abierto es el presupuesto de las bibliotecas, ya que estas editoriales comerciales están cobrando mucho dinero por acceder a las investigaciones. Por ejemplo, acá en Chile hay una corporación que se llama Sincel, y esa corporación junta universidades, y entre todas las universidades se le paga a las editoriales. O sea, ustedes que están, o las personas que estamos asociadas a instituciones, por eso tenemos el acceso. No sé si ustedes pueden ver cuando entran a las investigaciones, sale como que gracias a, en mi caso, no sé, CICIP, se puede entrar a las publicaciones, pero si ustedes se conectan desde otro espacio, no tienen la IP, no van a poder entrar a estas investigaciones. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas que no están asociadas a estas instituciones. Y también porque el acceso abierto, porque acelera la ciencia. Entonces por ejemplo, no tengo que hacer, como lo que plantea Juan Carlos, no tengo que hacer y tomas como más veces la misma investigación, si ya están los datos, si ya están los resultados, y de manera abierta. Y también en un principio, quizás podríamos decir, o una promesa del acceso abierto era la democratización y la equidad, que se iba a lograr al poner disponibles todas las investigaciones. Entonces, aquí me tomo de una cita de Albornoz, Okune y Chan,
que hice como puras traducciones propias, así que si están mal, lo siento, pero lo traté de hacer lo mejor posible. Y en esta promesa de democratización y equidad, lo que se dice es que, claro, se asume que si estaba la información disponible, la brecha entre instituciones ricas y pobres se iba a reducir y que mágicamente o automáticamente iba a haber un sistema de producción de conocimiento y difusión que fuera inclusivo y equitativo. Y les dejo aquí unas cifras hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay más de 5 millones de artículos académicos en acceso abierto, más de 15.000 revistas en acceso abierto, archivos en el Directory of Open Access Repositories, más de 3.500 archivos, y en el 2015 el 45% de los artículos fue publicado en acceso abierto. Pero el acceso a mí como que me da por sospechar de todas las cosas que parecen demasiado buenas, ¿o no? No sé si es como una actitud derrotista, no sé, de la vida, pero como que no puede ser tan bueno, ¿no? Nada puede ser tan bueno. Entonces, aquí yo planteo como, bueno, el acceso abierto también presenta tensiones y contradicciones en el mismo. Por una parte están los aspectos económicos, porque como vimos en un principio, el acceso abierto no es algo que solamente tiene como el scholarly commons, como la gente que está como asociada con las editoriales de las universidades o la gente que investiga, aunque tiene como este aspecto moral como de ser muy, muy bueno, también está asociada con las editoriales comerciales que tienen como márgenes de ganancias que son muy amplios. Entonces, también estas editoriales han cooptado el concepto de acceso abierto y lo han hecho un modelo de negocios. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque se cobran unas APCs carísimas para hacer esto en acceso abierto. Entonces, el acceso abierto es moralmente o éticamente deseable, entonces yo como empresa creo un modelo de negocios para poder tener las cosas en acceso abierto. O sea, ¿están cumpliendo con los mandatos? Sí. ¿Están cumpliendo con no sé si decir mandato, pero como con esta idea moral asociada a lo bueno? Sí. Entonces, pero gano mucho dinero. Y podemos ver aquí en esta súper famosa, en verdad, investigación de Larivière, Hausten y Mondion del 2015, donde ellos buscaron, cuando plantean como las prácticas oligopólicas de estas editoriales, y podemos ver que el 2012 y 2013 Reed Elsevier obtuvo ganancias billonarias, Springer también, ganancias de un 35%, Wiley de un 28% y Taylor & Francis de un 35%. Y eso los pone, ese tipo de ganancias, esa cantidad de ganancias los ponen lo podemos comparar como con industrias farmacéuticas. O sea, esas ganancias no son tan normales y quizás no tan buenas como asociarlas con el acceso al conocimiento. Otra investigación que también ha sido bien comentada con respecto a estas editoriales comerciales es la de Chen, Posada y Chan. Igual luego van a estar tengo todas las referencias y las puedo compartir, no tengo ningún problema, donde ellos investigaron la integración vertical en Elsevier. Entonces, Elsevier, de hecho, en su propio, como un statement de quiénes son, antes era como Publishing Company, ¿no es cierto? Una editorial de edición. Y ahora cambiaron su nombre y son como da inteligencia de datos. Entonces, a ellos les interesa lo abierto, porque de lo abierto pueden extraer datos. Entonces, se puede ver en esta imagen que todo el proceso de investigación, si ustedes ven ahí tienen números, ¿no? Como research questions, y todo eso empezaron a comprar pequeños startups para ser dueños de ciertas formas de practicar ciencia en la digitalidad. Entonces, de hecho, como que de a poco los fueron comprando y fueron extrayendo datos, y luego estos datos los venden las universidades para las evaluaciones y para los rankings también. Entonces, es aquí donde yo pongo, claro, como acceso abierto, como esta idea tan moralmente correcta, pero también que es utilizada por las editoriales comerciales para profitar, como con los niveles que veíamos en la diapositiva anterior. Y siguiendo en esta como tensión económica, el 20 de octubre Nature
logra su primer acuerdo comercial con la biblioteca de Max Planck en Inglaterra, donde hacen un acuerdo con ellos para pagar los APCs. ¿Ya? Entonces se hace un acuerdo donde las personas que están asociadas a esa institución van a poder pagar 9.000 euros por cada artículo que ellos publiquen, pero van a cumplir con el mandato del plan ese de publicar en acceso abierto con la ruta dorada. Pero si ustedes se dan cuenta, como, ¿quién puede pagar eso? ¿No? Y estoy como pagando para publicar en Nature, como un servicio. Y ayer Erwin Krauskopf publica esta columna y baja este caso por una investigación que había hecho previamente acá en Chile, contándonos de que en el 2019, ¿no es cierto?, 9 millones de dólares fueron utilizados en APC por los investigadores chilenos. Puede ser que hay plantas que puede ser que no todos hayan sido pagados por los chilenos, pero que hay mucho dinero desembolsándose a estas editoriales comerciales, sobre todo en ciencias de la vida y ciencias biológicas. Entonces hay que poner atención ahí. Otras tensiones que ya no son económicas, sino que son sociales, es la creación de nuevas inequidades, porque como yo les planteaba, si me quiero meter en el circuito internacional de investigación, ¿quién puede publicar ahora? ¿Quién puede publicar? Es la persona que tiene dinero, que puede pagar 9.000 euros, que era como una promoción, para publicar en ciertos lugares, como por ejemplo, en este caso Nature, o otras revistas que estén pagando, donde se tenga que pagar APCs. Entonces, esto va a seguir perpetuando, de otra manera, eso sí, la sobrerepresentación del norte, ¿no es cierto?, como entendiéndolo como norte global, o las personas al menos que tienen acceso a recursos económicos, más recursos económicos, y amplifican la exclusión de los grupos que están produciendo conocimiento, pero de manera marginal. Y también, esto paso como más rápido, tecnológicamente, no es difícil lograr la interoperabilidad de herramientas abiertas. Entonces, eso también es una tensión, porque, claro, tengo muchos recursos abiertos, pero son interoperables entre ellos. Eso es mucho más difícil de lograr y es algo que sería un buen desafío está siendo un desafío también para quienes estamos, no sé, como de acuerdo o con ganas de practicar más acceso abierto. Y ahora, como bajándolo acá a Chile, durante este año 2020, no todo ha sido malo, también hay una propuesta de política de acceso abierto a la información científica y a los datos de investigación financiados con fondos públicos de la NIC. Esta fue una propuesta que está disponible en el sitio web y que se sometió a consulta. Espero que quienes estamos acá, yo sí me incluyo porque sí contesté la consulta, perdón, y se plantea una política de acceso abierto, y esta hago como un resumen y me voy a enfocar solo en la información y no en los datos, porque los datos están más a cargo de ahí Juan Carlos y Tomás. Como por regla general, lo que podríamos decir es que todos aquellos que se vean beneficiados por fondos de la NIT van a tener que depositar a través de la ruta verde que vimos antes, sus publicaciones en un repositorio que la NIT ha creado o en un repositorio que sea de la institución, pero esta institución debe tener un repositorio que cumpla con las reglas. Hay instituciones que no tienen repositorio o no sabemos si cumplen con las reglas, ¿no? Entonces tiene que ser una versión prefinal, o sea, la que decíamos que está aceptada por los evaluadores, pero no está embellecida quizá, o la versión final. Y se supone que la NIT permite el acceso abierto a las publicaciones, y si es que no se cumple este depósito de la versión, lo que va a pasar es que no voy a poder cerrar mi proyecto, y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Ya cerrarlo es un cacho, no poder cerrarlo porque no pusiste la publicación, me imagino que es peor. Entonces, estos resultados preliminares, o sea, ¿qué pasa? Se hizo la consulta y, como Juan Carlos indicaba,
se hizo, Patricia Muñoz participó en una conferencia que ustedes hicieron hace un mes, donde indicó algunos resultados preliminares, y también en la Semana del Acceso Abierto, que se desarrolló a finales del mes del 19 al 23 de octubre. Aysén Echeverry también fue parte de la conferencia inaugural que organizamos en el CICIP, y acá hay unas citas que yo estuve viendo los videos nuevamente, entonces dije ya, como que voy a pescar como cuáles fueron los resultados que ellas compartieron. Primero, dijeron que participó mucha más gente de lo que ellas esperaban, lo cual me parece genial, y ellas también estaban contentas, alrededor de unas 800 personas, y en los resultados preliminares ellas daban cuenta que había un desconocimiento de lo que era el acceso abierto, que no se conocen los beneficios reales que tiene se ve el acceso abierto como una burocracia, no como algo bueno, sino que como una molestia, y que es necesaria la educación y la difusión de los beneficios asociados al abierto. Entonces, de esta propuesta que los llamo a leerla, si es que no la han leído, ¿qué es lo que yo puedo como decir así como en esta mirada crítica? Primero, que hay una visión romántica y determinista de lo que es el acceso abierto. ¿Por qué romántica? Porque es como, yo voy a dejar aquí mi investigación y como, así como van a generarse como espontáneamente 5 investigaciones más que van a, no sé, comprobar lo que yo dije, no comprobar, y alguien que no había hecho eso lo vio, y como que es muy idealista, creo yo, pensando como que esto se va a generar espontáneamente, y que no es necesario en realidad crear un awareness y una cultura de lo abierto para que que el acceso abierto a la información tenga sentido en un ecosistema sólido, que yo como investigador tengo una práctica de revisar los datos, una práctica de trabajar de esa manera. Entonces, no es por eso yo le digo como algo romántico. Otra tensión que me parece que podemos identificar en la propuesta es que sigue en la línea. Yo entiendo que estamos en un sistema global de publicación, y está bien, no puedo decir como, bueno, no me interesa Europa Europa Occidental, y no me interesa Estados Unidos, entonces ya me voy y voy a hacer como mi propio sistema. No se trata de eso, pero se acogen demasiado a esos preceptos y no presentan un nuevo modelo desde Latinoamérica, sino, si bien le dan una centralidad a los repositorios, que es parte de la historia de Latinoamérica, no hay algo propositivo. Yo creo que les falta como esa fuerza propositiva. También no se hace cargo de la diversidad de las instituciones. Hay unas instituciones que pueden tener una mayor cultura cercana a lo abierto, que tienen ciertos modelos de gestión, que tienen infraestructuras, unas tendrán repositorios, otras no tendrán repositorios, y también plantea a la ciudadanía como un actor importante, cuando todos sabemos que lamentablemente la ciudadanía no es un actor en la ciencia. Entonces, como beneficia a la ciudadanía. O sea, como quién se va a meter, no sé, creo que si alguien que no ha ido a la universidad no tiene idea qué es cielo, ¿ya? Y tampoco, si bien también nombra a las revistas académicas nacionales, o sea, editadas aquí, no integra a estas revistas como parte importante del circuito de producción y publicación académica. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos para implementar esta política? Porque, como ustedes bien saben y están ahí en COES, también ustedes como financiados por la NID, entonces si es que yo veo que si es que no entiendo esta política, no voy a poder cerrar mi proyecto de investigación y no voy a poder postular a otro, claramente tengo que ponerle atención a esta política. El desafío sería, no lo supe tanto cómo traducir, así que como awareness, así como todos tienen que saber qué es el acceso abierto, ¿ya? Y implementar esto como una cultura de investigación, como bien lo están haciendo ustedes quieren empezar a hacer en este laboratorio de investigación social abierta. También preocuparse del uso y de las licencias de los materiales que se comparten. Eso también es algo importante, porque han habido casos de demanda por parte de Elsevier a personas como naturales que compartieron un link en Facebook y demandas de manera internacional. Entonces eso puede ser algo como bien grave. También un desafío, o quizás a mí me preocupa personalmente, yo no sé si la NIT dice como, bueno, vamos a negociar con las editoriales comerciales, como hay
no sé, hay esto equitativo, como Elsevier va a decir como, oh, sí, Chile está negociando conmigo, como que, no sé si tienen el suficiente, espero que sí, como para poder negociar en igualdad de condiciones. Y también integrar las prácticas de acceso y ciencia abierta en procesos de evaluación. Ya, me estoy apurando así de lo más que puedo, perdón. Y bueno, que también las disciplinas son muy diferentes, y lo importante, como que más que me quiero quedar, es que el acceso abierto se tiene que situar. El acceso abierto no es una práctica que por tener 5 pasos vaya a resultar de la misma manera en todas partes. Entonces, por eso está el concepto de apertura situada, que los invito a consultar, y que tiene que ser algo crítico, tiene que ser algo reflexivo, tiene que ser un proceso. La política va a empezar a operar en el 2021. Entonces tenemos que tener claros de que tiene que ser algo que tenemos que hacernos cargo como instituciones, y también como investigadores, si la institución no llega hacia mí, ¿no? Entonces, estas prácticas tienen que ser de acceso abierto y ciencia abierta, deben ser críticas y situadas. ¿Qué significa eso? Que podemos hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿quién decide la agenda? ¿Quién decide los estándares y quién decide las normas? ¿Y quién se queda fuera de esas decisiones? Y también hacernos esas mismas preguntas con respecto a las estructuras. ¿Quién está presente y quién está ausente? Como pensando en la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa Santos, perdón, como hagámonos esas preguntas para ver si podemos crear unos sistemas ahora que sean equitativos y justos. Y recordar que no importa cuán abierta sea una red o una infraestructura, siempre estas van a ser diseñadas, moldeadas y utilizadas por individuos. Y en consecuencia van a dejar cierta gente afuera y cierta gente adentro. Y esas decisiones van a afectar en cómo la ciencia se va a desarrollar acá en Chile y en el mundo. Y bueno, acá les dejo las referencias. Muchas gracias, perdón, me demoré más de lo que tenía que demorarme. Me pueden seguir en Twitter, porque ahí voy a compartir esta presentación. Y bueno, muchas gracias y gracias por escuchar. Ahí dejo de compartir, pero perdón, no sé cómo hacer esto. Ya, no, espérame. Aquí, perdón. Ya, listo. Muchas gracias, Bárbara. Tenemos 20 minutos para dudas o consultas, así que abro las preguntas. Si alguien tiene, nadie mandó algo por el chat, ojalá lo pueda hacer por el chat, pero también pueden abrir el micrófono. Por favor, les pido que sean relativamente breves con su pregunta para hacerlo. Le doy el paso a Tomás. Bueno, muchas gracias, Bárbara, en verdad, por tu presentación bastante clarificadora de varias cosas. Yo tengo una pregunta, en verdad, para generar un poco de discusión también, pero enfocada en la presentación de Juan Carlos y lo que tú acabas de hablar, Bárbara. Particularmente porque ya tenemos el desafío y estamos un poco claros en que la ciencia abierta va a ser un componente bastante importante en Chile, ojalá pronto, bueno, y a través de la NID. Pero a mí me llama la atención o me genera el ruido, y les dejo obviamente la consulta a ustedes, de que todo el desarrollo académico de investigadores e investigadoras en sus etapas iniciales o posteriores, a través de la misma evaluación de la NID, se hace en términos de la publicación. O sea, cuál es el impacto, el factor de impacto de la publicación, o que esté en el top 10, por ejemplo, de las publicaciones más, de las revistas más de un área en particular. De hecho, nosotros en COES estamos medidos por esos indicadores. Y por otro lado, cuando queremos avanzar en temas de apertura, sea en términos de datos, en términos de los temas que hablaba Juan Carlos sobre reproducibilidad, hay revistas que tienen restricciones respecto de la publicación de sus resultados. Y regularmente, como tú bien decías, Bárbara, y como decía Juan Carlos también, esas revistas que están más hacia el top, o las editoriales que son más top en respectivas áreas, ponen más barreras a sus publicaciones. Entonces, a mí eso es como cómo sería el desafío, cómo sería el esfuerzo de la NID para eventualmente incorporar en sus evaluaciones o en sus indicadores de producción revistas que no necesariamente están en los top, o revistas que obviamente tienen estos lineamientos de Open Science. Juan Carlos, ¿le das tú?
Yo respondo. ¿Cómo lo hacemos? Dale tú y yo sigo. Ya. Bueno, claro, buena forma yo creo de comenzar una discusión con respecto a esto. Como tú dices, esto es una contradicción, porque creo yo, porque al mismo tiempo que desde Latinoamérica se quiere ser parte de la conversación global, ¿cierto? Y lamentablemente la conversación global pasa por ciertos espacios de publicación, y estos espacios de publicación son asociados a calidad. Entonces, la cosa es que publicar en revistas de alto impacto, que además son de alto impacto en medio de revistas que son solo, o sea, no solo, o mayormente del norte global, ¿no es cierto? Es un proxy de calidad. O sea, publicaste ahí, es bueno lo que estás haciendo. Yo creo que es una forma como de hacer la evaluación como de una manera más como que te evalúe gente que no sabe de tu área finalmente. Es como, ya, Q1 significa como 3 puntos, vale, como lo puedo hacer de manera muy fácil. La gente no, o sea, hay prácticas en otros países donde tú te vas a postular a un proyecto, vas a postular a un cargo, y tú dices como las áreas de tu vida, no sé, por ejemplo, yo soy activista de acceso abierto y es donde lo que más me ha gustado, y es como, ya, esto te quiero presentar y tú evalúas desde ahí. Entonces es como una forma de hacer una evaluación más amplia. Claramente, si es la ciencia abierta y las prácticas abiertas no van a tener espacio si las formas de evaluaciones en la carrera académica y en los fondos no cambian. Ya sea incluir otro tipo de revistas, ya sea evaluar de otra manera, ya sea incluir prácticas de ciencia abierta en la evaluación. Por ejemplo, no sé, en un proyecto, postular un fondo de iniciación es como ya, ¿cuántos set de datos has compartido? ¿Qué tan buena calidad o como qué tan, no sé, interoperables son estos o algunas otras, ¿cómo se llama? Otras formas de evaluar. O sea, al final, la evaluación determina mucho de las prácticas, porque estas prácticas abiertas son como un set de cosas nuevas que hay gente que no va a querer hacer. O sea, si somos realistas, van a ser los asistentes de investigación quienes van a estar leyendo, depositando las cosas en los repositorios, leyendo las licencias que tiene cada una de las revistas, y los investigadores que son más senior y que no les interesa nada de la ciencia abierta, van a estar haciendo las mismas prácticas de siempre. Entonces, creo que la oportunidad de hacer esta política, o sea, es hacer la política y hacer un cambio en las propias formas de evaluar, ya sea desde la NID, y ya sea, yo creo que las instituciones tienen ahí una oportunidad con los fondos internos que tienen. Eso. Sí, me parece que... a ver, igual es una pregunta que se puede abordar de diferentes perspectivas, pero a mí me parece, bueno, algo también mencionó Bárbara, que yo creo que no hay como un peso político, o sea, como suficiente para poder como negociar esto actualmente. Y eso, uno podría decir que viene el peso político que puede tener tal vez ANID, como un actor así científico internacional, o incluso como frente a la comunidad nacional. Igual sabemos que no sé, pero igual también a nivel interno sabemos que con todo esto que ha pasado últimamente, el Ministerio de Ciencia en general está muy desprestigiado entre lo académico. Entonces yo creo que igual ha perjudicado un poquito el rol como el peso que pueda tener ANID como agencia científica, y como una gran decepción en el mundo académico, y esto afecta, digamos, este tipo de políticas también, como la gente está escéptica, está más escéptica que de costumbre, con razón, sin duda. Y eso es una parte, pero no es tampoco una cosa así como conspirativa, como que el poder político, sino que también tiene que ver con un tema cultural. Y yo creo que a mí me parece que eso es una barrera mayor. La barrera como el tema de modificar las prácticas como de acceso, o cuestionar el tema de cómo se publica y cómo se accede a la información científica, tiene que ver mucho con el tema de colegas, cómo entienden esto. Y son colegas que o hemos sido formados como en esta cultura, como el tema del Cuartil 1 y Alto Impacto y Top Journals y todo ese cuento. Y yo creo que o sea, lo que yo veo son como crisis en diferentes niveles. Yo creo que tal vez, se puede pensar en temas de cohorte, ¿ya? No voy a mencionar edades específicas para no estigmatizar a nadie, pero yo creo que
hay personas como de cierta como edad hacia arriba, como que ya hicieron su carrera así y no van a cambiar. O sea, si Nature, que si ahora empiezan a cobrar, los voy a pagar, porque en el fondo ese es el lugar donde yo he publicado siempre, no... y hay como, yo creo, por mucha parte de esa comunidad como acostumbrada a publicar en medios tradicionales, también como un desdén respecto de otras, como que se ríen de otros espacios de publicaciones, como que no, esto es como, es abierto y es como, es mala calidad, es sinónimo. Entonces como que no hay, yo creo que falta, de hecho lo que falta es apertura en parte de la generación, y en una generación más intermedia con la que yo identifico la mía, también hay mucho cierre, o sea, implica aprender cosas nuevas y una paradoja, porque no tengo tiempo de aprender muchas cosas como el tema del acceso a eso, porque tengo que publicar, entonces como que no tengo tiempo para hacer otra cosa, es como de nuevo un círculo vicioso, y Chile en eso está súper atrás, o sea, igual esta discusión en otras partes es súper candente, la declaración de acceso abierto de Budapest, que fue hace 20 años, y acá como que recién se está hablando como de una consulta para comenzar una política, entonces la verdad que vamos, de nuevo, años atrás, así, muy, muy atrás. Y yo veo que no existe el piso así como ni político ni muy cultural dentro de la cultura académica para poder, igual es bien pesimista, avanzar en esto. Mi esperanza, yo tengo como mucha esperanza en temas de formación de gente más joven. Y mi experiencia así personal, por ejemplo, en el curso que hice de Ciencia Abierta, yo encuentro que fue súper buena. Bueno, además tengo la suerte de tener como súper buenos alumnos en la Chile. Igual es un privilegio hacer clase ahí. Pero además yo creo que hay una cierta cultura que también se viene como instalando ahí a partir de ciertas opciones. Por ejemplo, en la Chile, al menos en sociología, se hizo la opción de enseñar estadística solamente con software abierto. Ya no pagamos licencias comerciales. Y eso ya establece como un cierto piso y la gente empieza a preguntarse por qué, como instalar esa pregunta y empezar como a hacer como más carrera o precarrera de investigación. Desde esa perspectiva ya creo que es otra cosa. Para otras personas el cambio implica mucha energía, mucho costo, y yo creo que no mucha gente está dispuesto, o sea, en general yo creo que la gente va a decir, sí, qué bonito, acceso a apertura, sí, qué lindo, qué sé yo, pero el momento como que yo modificar mis prácticas de investigación y aprender cosas nuevas, yo veo que igual está difícil. Es un aspecto. Y el otro, quiero reforzar el tema de la publicación, porque esto muchas veces las personas piensan que el tema de cuestionar el modelo de publicación es cuestionar la publicación per se. Y yo creo que aquí la gran crítica está en la publicación de que el mercado de las publicaciones esté dominado por consorcios editoriales, por negocios, por firmas, digamos, como que mostró la Bárbara, que tienen un grado así como de margen de ganancia, así tipo, no sé, Coca-Cola o otro, incluso más, es como que es una cuestión impresionante el negocio que hacen con el conocimiento. Entonces, claramente esa cuestión está mal, y eso en el fondo, quedarse así como de brazos cruzados, igual es que hay que hacer algo. Pero a la vez es el tremendo desafío de entonces cómo uno asegura el tema de la calidad de las investigaciones para saber dónde buscar investigación de diferente calidad, porque igual estas empresas igual lo que proveen es como un sistema como de indexación, uno lo puede cuestionar, pero al menos uno tiene como un cierto orden, ya hay como diferentes estándares de calidad, hay gente que se cita más, que se cita menos, y el desafío es ese. Encuentro que se viene como una forma súper compleja también de buscar información científica de calidad. Y eso también es un desafío para la comunidad académica. Eso. Voy a tomar, no sé si quieren agregar algo más, voy a tomar las preguntas que están en el chat. Primero de Martín Venegas, dice, a modo de conocer la opinión de los panelistas, me gustaría saber si consideran a páginas como SciHub o LibGen como vías válidas para avanzar hacia la ciencia abierta. Después Valentina Andrade pregunta, ¿cómo enfrentar la barrera generacional de los investigadores más seniors para promover la ciencia abierta? Y después Carla Rivera escribe, el problema de la medición de la producción y creación científica pasa por definir el hacer. Las revistas indexadas dan más cuenta de las redes científicas que de calidad. ¿Indexación es igual a calidad? Yo diría que son preguntas abiertas para los tres panelistas. Les dejo la... ¿Podría yo tomar una? Ya, la de Valentina Andrade. Hola, Valentina. Mira, lo de la barrera generacional, yo estoy como parcialmente de acuerdo con Juan Carlos de que es algo generacional. Yo creo que lo generacional sí es un factor, pero si pensamos, las personas que ya son más seniors son los que son más libres también, porque ya se consolidaron, ya no sé si yo los Fondesit, pero como que, o los Fondap, porque ya hay como que yo me pierdo como tanto en otras ciencias, pero tienen una posición de comodidad donde tienen una mayor libertad.
los que tienen menor libertad son los early career researchers, ¿no es cierto? Como los que están recién empezando, están absolutamente y totalmente sometidos a lo que digan sus jefaturas o sus tutores en los doctorados. Entonces, esas personas que tienen mayor libertad son las que podrían empezar así, fácilmente a hacer prácticas abiertas, yo creo. La cosa es una voluntad. Y yo creo que es conocer lo bueno de la ciencia abierta, de las prácticas, quizás presentárselas de alguna manera, pero yo creo que no sé, como de a poco, por decir así. Yo creo que el hecho de que ya vaya a existir una política como que lo va a poner en el mapa. Lo que yo temo, así como de verdad como con el meme de Elmo y el fuego, porque como que me representa con lo que tiene que ver de esta política, que empieza el 2021 y que en verdad si son personas que están en una posición de poder, que han sido privilegiadas por un sistema y que no lo quieren y no están dispuestos a cambiarlo, es que sean los ayudantes de investigación, los que están con menos libertad de acción, que sean ellos quienes tomen este rol. Entonces, me gustaría que como que no fuera así, ¿no es cierto? Y que las personas por lo menos aprendan y estén familiarizadas con lo que es el acceso abierto en cualquier parte de la cadena de investigación y que finalmente no se asocie, como decía Juan Carlos, como lo abierto a algo malo o de baja calidad, sino que se diversifique lo que se entiende y que las personas no se encuentren con el concepto de lo abierto solo por la política, sino que sea algo que sea parte del sistema de investigación. Y como pudimos ver y como sabemos todos, la ciencia abierta está en todas las etapas del proceso de investigación. Entonces ahí creo que la podemos meter. Bueno, me fui para otro lado, pero creo que contestó, por lo menos desde mi visión, la pregunta de Valentín. Sí, yo quiero decir algo sobre la pregunta de Martín sobre el tema del Sci-Hub y LibGen. Yo no sé si le daría como... pondría esas iniciativas como dentro del marco de la ciencia abierta, como que es como porque claramente son cosas más privadas que como por detrás por el tema como el pirateo y hacking y lo que sea. A mí me parece que, por un lado, igual son estrategias que uno podría caracterizar de ilegales, de hecho lo son, ¿no? Como que claramente son ilegales, pero yo igual como que ahí pongo en consideración temas de contexto. Yo creo que es muy distinto, por ejemplo, el tema de los APC, de los costos de procesamiento que se tiene que pagar en ciertas rutas de acceso abierto, digamos que son $1.500. Eso es muy distinto, hacerlo en Dinamarca o hacerlo en Chile o en Bolivia. Eso crea unas tremendas barreras de desigualdad. Entonces, en ese contexto, igual como que no está como contextualizando la ley y todo eso, y sé que eso tiene hartos peligros. Pero yo creo que son como salidas como que finalmente esta cuestión explotó y no queda otra. O sea, uno no puede acceder al conocimiento por vías legales y uno dice ya, entonces me quedo callado, o esto también es una cierta forma como de protestar, como una protesta, uno quiere decir una protesta ilegal, pero una forma de protestar, y esa forma de protestar como tal, a mí me parece que es totalmente atendible. O sea, como que si eso sigue arriba, digamos, y tiene como tal nivel de uso y descarga, bueno, eso no está diciendo algo, porque igual la gente se está revelando ante un sistema que es tremendamente desigual y cierta forma opresor respecto al acceso al conocimiento. Así que... o sea, yo no condenaría a nadie que use esta plataforma en absoluto. Me parece como entendible, sobre todo en contextos de mayor pobreza y desigualdad como los nuestros. Como que me parece que es una salida, digamos, para poder acceder al conocimiento. Quiero aprovechar de responder a Carla para abordar la otra pregunta que queda. Yo creo que igual lo que estuvimos conversando hace unos minutos respecto de si la indexación es igual a calidad, depende mucho como de la estructura de publicación y de los incentivos que existen dentro de la academia para para distintas etapas de las carreras de las personas. Y aparte porque la estructura como editorial de las distintas revistas lleva a que todo como la publicación, entre comillas, digo de calidad, no quiera caracterizarla, que no se publica ahí como no de calidad, pero los incentivos están ahí, los premios están ahí, la evaluación está ahí. Entonces a medida que
las personas quieran publicar su artículo, su investigación, asume, dado todas las limitantes o todas las restricciones o condiciones estructurales, asume que ese índice o esa indexación o esa revista es donde está la calidad. Entonces, si es que hay como una conversación al respecto de esta estructura y de cómo disponibilizar las investigaciones de otra forma, o generar nuevos índices o potenciar los índices, por ejemplo, el DOAG, el directorio de Open Access, de las revistas de Open Access, eso implica que quizás la calidad de las publicaciones independiente del índice se va a complejizar y se va a diversificar. Entonces, yo creo que a mi juicio es más un problema como la estructura de producción y los incentivos de la producción académica lo que genera que estas revistas tengan calidad más que la publicación en sí misma. Ahí quizás quería ver si es que podía complementar. No sé cómo estamos de tiempo, Alejandro. Quedan 7 minutos, pero estamos bien. Y ya, súper. Sí, Como claro, con lo de... Bacán. Lo de Martín, quería como tomar un poco lo que decía Juan Carlos, y que claro, las estrategias, Martín, son muchas. O sea, yo meterse a Sci-Hub también es algo que personalmente no he hecho, pero solo porque tengo la clave de un amigo que tiene en una universidad en Inglaterra. Esa es otra forma de acceder no legalmente a los artículos, porque ahí hay de todo. Hay mucho más acceso de lo que hay a través de Sincel acá en Chile. También le puedes escribir o sea, hay distintas técnicas para poder obtener los artículos. Le puedes escribir directamente a los autores. Yo también lo he hecho, me mandan las formas. Lo que yo diría que Sci-Hub específicamente, porque estoy más familiarizada y te quiero contestar de lo que sé, no de lo que no sé, es que yo lo asociaría más que como algo con ciencia abierta, es como un cuestionamiento con respecto a las licencias de uso. Como que por ahí lo tiraría, pero sí, obviamente abre la conversación sobre lo que tiene que ser abierto en la información. Eso es lo que yo creo, como que lo asociaría como es un cuestionamiento respecto a las licencias de uso y a los derechos de autor. Y eso, y claro, también entiendo, como decía Juan Carlos, como que hay esa y hay muchas otras formas de darte vuelta como el paywall, ¿no es cierto? Como tratar de saltarlo de alguna manera, porque existe, pero si no puedo acceder a él, de alguna manera llego y hay muchas más formas, como te decía, enviarle un correo al autor, decirle a un amigo o amiga que esté en una universidad que tenga más acceso, que te mande el artículo, y son cosas, yo creo que legítimas si queremos acceder al conocimiento y no podemos. Y sobre lo que planteaba Carla, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Creo que quizás es pensar otros indicadores. Porque si pensamos el indicador como de las citaciones, que es como más citaciones, mayor cuartil, finalmente, si pensamos, esas citaciones son dentro de las mismas revistas que están en los dos, o sea, quien entrega es Web of Science y Simago, Scopus, y son las mismas revistas de ahí. O sea, si una revista de ahí te cita, chao, da lo mismo, tiene que ser una revista que esté en esa base de datos. Entonces, primero se pueden crear muchas técnicas perversas para poder subir ese índice. Entonces, no es un proxy de calidad, no lo es. Lo que yo pensaría sería como, ¿cuál es crear, no sé, empezar a tomar a Google Scholar quizás como un indicador y empezar a pensar en otros indicadores que no sean solamente ese. Y claramente, yo como editora, yo como autora, empoderarme y hacer como un indicador, o sea, como saber de indicadores, y obviamente que presionar a mi facultad o presionar a mi dirección de investigación y presionar a la NIT para que se diversifiquen las formas de evaluar la producción académica, ya sea en el avance de la carrera como en que te otorguen fondos. O sea, tiene que ser de otra manera, porque de lo que lo estamos haciendo, ya como decía Juan Carlos y como yo planteaba, la desigualdad es demasiado grande y nosotros no vamos a estar en el VIP porque la cuestión no está distribuida de esa manera. Eso. Yo quería hacer una última pregunta. Sí. Déjame comentar una última cosita antes de eso. Me parece súper interesante el tema de indexación y calidad. Mi impresión, así como usuario, es que las revistas, o sea, las que
las que están indexadas como los índices tradicionales y el tema de los cuartiles, cuando yo leo ese tipo de información, a mí me parece que claramente como que hace una diferencia de calidad. O sea, eso como que el problema yo creo que no es el tema que sea el cuestionar la calidad de eso, como de los contenidos. A mí me parece que sí. O sea, uno lee revistas que están bien rankeadas y claramente, o sea, han sido sometidas a un proceso de revisión mucho así como más acucioso. O sea, uno manda revistas y revisan, qué sé yo. Yo me he pasado como mandar artículos a revistas así más rankeadas un poquito más alto, y digan 4 o 5 revisiones, así de 3 páginas cada una. Entonces, claramente yo creo que eso va incrementando la calidad. El tema es que eso pasa por un proceso comercial de por medio. Yo creo que ese es el problema. Comercial y monopólico, porque, no sé, pensemos en Thomson Reuters, ellos son como el consorcio editorial, y además ellos como que también tienen su propio índice. Entonces, igual eso como que yo encuentro que es bien perverso. Yo creo que el desafío está no en decir como que, en el fondo esto como que las revistas Easy son todas malas y que no tienen calidad. No, yo diría que en absoluto, sino que el problema yo creo que es la barrera comercial que lo que impide como formas de acceso abierto, y es el desafío de crear como otros índices que nos permitan tener información equivalente o mejor de calidad sin pasar por consorcios editoriales. Ahora, ahí es súper difícil, porque esto está abierto, entonces uno sabe cuando uno abre una caja, como que hay miles de opciones. O sea, los monopolios y el autoritarismo, de cierta forma, igual tiene como un carácter como más eficiente. O sea, como que ahora todos trabajamos en Word y todo, entonces no hay problema en eso, todos usamos lo mismo, y sabemos qué significa easy, cuartil uno, como que es un lenguaje, es súper eficiente, tiene cosas muy negativas, y uno lo abre y uno sabe que empiezan tremendas complicaciones. O sea, después van a haber, qué sé yo, 20 estándares distintos. Entonces, ¿por cuál nos guiamos? Pero bueno, es el mundo de la apertura, porque yo encuentro que es mucho más complejo, y eso implica también muchas competencias personales para poder navegar en ese mundo abierto de la forma más eficiente posible, y que eso nos genere también como ahogarse en un mundo de información. Pasa, por ejemplo, con software abierto, la gente sabe, como R hay 10 paquetes que hacen lo mismo, entonces, ¿cuál uso? Como que, bueno, hay que tener la capacidad de no solamente aprender a usar una cosa, sino que a evaluar qué herramienta me funciona más. Voy a hacer una última pregunta, si hay algo de tiempo para nuestros ponenciistas, que ya te le hago la pregunta más como usuario, y particularmente desde mi profesión, que es la sociología y la ciencia social en general, y parecería ser que más allá del tema de ciencia abierta, como además de problemas generacionales, también la ciencia abierta abre problemas disciplinares. Porque de hecho es un tema que se abre cosas, por ejemplo, todo el proyecto de ciencia abierta que tenemos, básicamente es para personas que se paran desde un paradigma postpositivista de la falsabilidad de los datos, de teorías de alcance medio y particularmente cuantitativo. Entonces ahí viene como, de ahí se abren hay como dos preguntas. ¿Cuál sería desde esto como la aproximación más cualitativa de esto dentro de la misma disciplina? Y dentro de esto es también cómo generar una respuesta a cierto sector de la Academia de Ciencias Sociales que es bien crítica. O sea, de hecho yo creo que ve la presentación de Bárbara y va a ver así como capitalismo cognitivo en todos lados. Entonces, ves cómo también hacer frente a esta parte como más ética, y de hecho, a mí particularmente me lo han comentado abiertamente, así como, vale la pena, por ejemplo, poner a disposición la base de datos del Observatorio de Conflictos para que las mineras puedan ver dinámicas de conflicto como in situ y poder trabajar sobre esos datos. O, por ejemplo, no sé, que a propósito de un Fondesit en el que colaboré, que es sobre encuestas en marcha, en manifestaciones. Vale la pena poner esos datos a disposición para que las personas lo puedan ocupar como de una forma intencionada. Yo creo que, o sea, creo que son preguntas que también abren y problematizan a nivel disciplinar. Sí, a mí me parece que, o sea, yo tengo una postura súper clara respecto a esa pregunta. Yo encuentro que si uno toma esa postura, te pones en la misma vereda de Mañalich, que no quería entregar los datos porque iban a ser un misil para la oposición. Eso fue lo que dijo él. Entonces, el tema del uso, como que uno pueda tener como esa pretensión de el mal uso que se le puede dar a los datos como un pretexto para no usarlo, a mí me parece que es totalmente, o sea, 100% debatible. Encuentro que eso es no lugar. O sea, como que no...
no tiene ninguna... O sea, entiendo la preocupación, pero eso tiene ese peligro, te ponen en esa misma vereda como de restringir el acceso a la información porque otras personas pueden ser mal, y el mal uso, ese mal tiene diferentes perspectivas de qué es lo malo, ¿ya? Y malo para quién. Así que yo, bueno, ese argumento en realidad como que me ofusca mucho. Y respecto a lo otro, como más así como cualitativo, o sea, yo creo que parece que como que metiste en una misma caja el tema más como cualitativo, más teórico, humanista. O sea, hay gente de las humanidades que está así mucho más avanzada que las ciencias sociales, si uno las pudiera separar en temas de apertura, todo esto, están súper, súper avanzados. Así que yo creo que no tiene que ver, o sea, no tiene que ver con que per se algunas disciplinas sean más proclives que otras. Yo creo que hay cierta como dificultad, esto igual como que, o sea, no es todo así color de rosa, apertura, qué bonito, como que se abrirán las grandes alamedas, no, igual tiene un montón de costos, tiene problemas también de desigualdad, tiene un montón de costos que no, pero el tema es que está como al menos en el sentido de que los costos que tiene son menores de los que estamos pagando ahora en un sistema cerrado. Yo creo que, a menos de eso estoy convencido, pero sí tiene como ciertos costos y no es un camino para nada fácil, pero sí yo igual como que cuestiono, o sea, cuestiono como los cuestionamientos a temas de apertura, por ejemplo, muchas veces como he escuchado, sobre todo de gente de metodología más cualitativa, que sin saber mucho de qué se trata, dicen, no, como que no, yo no voy a poner mis datos a disposición porque está como el tema de la confidencialidad, eso no tiene nada que ver, o sea, es como un pretexto, como yo creo que hay como una reticencia, como abrir los procesos de investigación, y también es como una postura también como totalmente antirreproducible y muy cerrada al cuestionamiento. Es como que, no, porque en el fondo yo soy como parte del sujeto en este proceso de conversación, entonces cualquier persona que tuviera acceso a esta información podría tener resultados diferentes. Bueno, me está diciendo que tu investigación no es reproducible y yo tengo todo el derecho a cuestionarla. Comprendo que es tu postura, es tu como paradigma de investigación, pon el nombre que quieras, pero a mí me parece súper cuestionable decir que en el fondo que otra persona con tus mismos datos puede llegar a conclusiones distintas siguiendo tu mismo proceso de investigación. Eso, no, o sea, yo creo que está al borde de la ciencia. Eso es mi postura al respecto. Yo quiero agregar algo muy, muy cortito nomás. Estoy muy de acuerdo con Juan Carlos. Que creo que el principio rector es como apertura, independiente como de la consecuencia que eso pueda traer, que lo único que puede ser es como, obviamente, tratar de falsear tus propias hipótesis, obviamente, consolidar o hacer más consistentes tus preguntas de investigación, pero el principio rector es apertura, y obviamente tratando los datos con el respectivo cuidado y cuidando, obviamente, las confidencialidades respectivas. Creo que ese es como el tema, independiente de, claro, el uso que se le pueda dar después. No sé si Bárbara quiere agregar algo más. Creo que quizás pensar que los datos también van a significar distintas cosas en distintas disciplinas, como que en las humanidades digitales, como decía Juan Carlos, que están súper avanzados, que han hecho como un tema sobre eso. Un dato es algo también que hay que pensarlo así como muy específicamente de acuerdo a la disciplina, y ahí quizás se podrían, o sea, se pueden conversar y se pueden elevar cierto qué es lo confidencial y lo que no es confidencial y qué es lo ético de publicar y qué no, pero que parta desde la ética de los sujetos que están siendo investigados, pero no desde una ética profesional de no querer compartir por no querer que otros tomen los datos y hagan cosas que quizás a mí no me van a parecer bien o que me perjudican a mí como investigador. Creo que parta como desde los sujetos que han sido investigados, de los materiales, que desde mis propias aprensiones de apertura. Eso, como algo bien pequeño. Estamos un poco pasados. Nos queda una pregunta de Rayen. No sé si tienen un poco disponible el tiempo de responderla, si no, eso le invitaría a que podamos continuar esta conversación por correo. Ya que no sé por Twitter también. Por Twitter, claro. Por Twitter, súper interesante, sí. Sí, dale, Ryan. Si es que tienes como... Yo ahí tengo como... Algo podríamos conversar. Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Cerramos
el panel de hoy, que estuvo muy, muy interesante. Muchas gracias a Tomás, a Juan Carlos y a Bárbara por su presentación. Muchas gracias a Montserrat, que ofició de asistente técnico en todo esto posible. Y nos estamos viendo en los otros, están muy cordialmente invitados los otros paneles de la conferencia de COES y de SOC. Eso, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias por la invitación. Chao.